donde acreditar a nuestro certificador, lo hacemos en agencia virtual. Vamos nuevamente a agencia virtual, nos apartado de factura electrónica en línea y allí en la opción de acreditación de certificadores vamos a ingresar la pantalla que se nos va a mostrar seguidamente. Es donde están los certificadores que ya están debidamente autorizados por la Administración Tributaria para certificar sus propios documentos o documentos de terceros. Un contribuyente puede verificar en Portal SAT, en el banner de FEL, quiénes son las entidades que están ya certificadas y quiénes son las entidades que están en proceso de certificación. Con esto tenemos que a futuro existirán más entidades certificadoras. En esta pantalla, por el momento, nos muestra 5 entidades que ya están debidamente autorizadas para ser certificadores de documentos tributarios electrónicos. ¿Qué vamos a hacer en esta pantalla? Pues en esta pantalla lo único que vamos a hacer es cambiar el estado del certificador de no acreditado a acreditado. Vale la pena hacer la aclaración que para hacer este proceso, previo a este proceso, el contribuyente ya tuvo que haber suscrito un contrato con la entidad o con las entidades que eligió como certificadores. Después de haber firmado ese contrato, va a ingresar a esta opción y va a acreditar a su certificador. En el combo del lado derecho le va a cambiar el estado de no acreditado a acreditado. ¿Y cuál es el siguiente paso para continuar con la acreditación del certificador? Tiene que descargar una firma electrónica. ¿Para qué va a servir esta firma electrónica? Esta firma electrónica es la que el contribuyente tiene que entregar a su certificador para que certifique sus documentos. Esta firma es totalmente gratuita. El contribuyente no tiene que pagar, no tiene ningún costo para el contribuyente esta firma electrónica. Y entonces esta firma electrónica, el certificador únicamente va a utilizar para certificar los documentos del contribuyente a quien le esté prestando el servicio. En esta pantalla, en el combo donde dice otros certificadores, elegimos esta opción y acá nos dice que para descargar la firma electrónica que utilizará en la emisión de sus documentos tributarios electrónicos a través de certificadores, debe asociar una contraseña personal. ¿Y dónde va a registrar? Nos muestra la pantalla donde vamos a registrar esta contraseña. Registramos acá una contraseña que cumpla con los requisitos que acá se nos indica y seguidamente lo que vamos a hacer es clic en el botón azul donde dice generar y descargar firma. Después de esto, el contribuyente tiene que poner a disposición de su certificador el archivo donde se encuentra esta firma electrónica avanzada. La emisión de un documento tributario electrónico. ¿Cómo se hace esa emisión? Vamos a ver ahora el procedimiento de la emisión de un documento tributario electrónico a través de la agencia virtual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a entrar nuevamente a nuestra agencia virtual. Nos vamos a ir al apartado de factura electrónica y ahora vamos a ingresar a la opción de emitir documento tributario electrónico.
Y lo que seguidamente se nos muestra va a ser el formato donde vamos a ingresar los datos de nuestra factura que queremos emitir. Observamos aquí que en automático el sistema coloca el nombre del establecimiento del contribuyente. Seguidamente, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Vamos a ingresar la fecha de la emisión de la factura. El sistema permite emitir facturas con 5 días de anterioridad y hasta el último día del mes actual. ¿Qué significa esto? Que podemos emitir una factura, por ejemplo, si estamos en el día 10 de abril. Todavía podemos emitir una factura con fecha 5 de abril. Y si queremos emitir la factura con fecha futura, la podemos emitir con fecha 30 de abril. El sistema, de acuerdo a las reglas y validaciones que debe validar, que debe verificar, si nosotros tratamos de emitir una factura con 10 días anteriores, no nos va a dejar. Si queremos emitir una factura con fecha de mayo, tampoco nos lo va a permitir. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración la fecha, elegir los días con anterioridad o los días a futuro que queremos emitir esta factura. Luego vamos a irnos al tipo de documento tributario electrónico. ¿Qué vemos aquí? En el ejemplo que tenemos en pantalla, estamos con un pequeño contribuyente, emitiendo una factura de pequeño contribuyente. Por lo consiguiente, lo que nos va a mostrar aquí van a ser los documentos relacionados al régimen de pequeño contribuyente. Si fuera un contribuyente que está afiliado al régimen general, pues obviamente va a mostrar el otro tipo de factura. Seguidamente, nos pide la moneda en que vamos a realizar o a elaborar nuestra factura. Actualmente se tiene una tabla de 22 monedas para emitir una factura. Eso quiere decir que podemos emitir facturas en moneda diferente a quetzal. Obviamente nosotros podemos facturar en moneda diferente al quetzal, pero recordemos que nuestra contabilidad la debemos registrar en quetzales de acuerdo a lo que nos indica el Código de Comercio. Continuamos con el ingreso de los datos de la factura y vamos a colocar el NIT del receptor. Si el receptor no tuviera NIT, entonces vamos a colocar las letras CF. Para entonces el sistema va a habilitar el campo donde vamos a tener que digitar el nombre del receptor. En este ejemplo estamos utilizando el NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria, entonces únicamente colocamos el NIT y en automático el sistema nos va a colocar el nombre del contribuyente. Aquí nos da confiabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema va a ir y verificar que el NIT que estamos colocando sea un NIT real, sea un NIT existente. No hay manera de que emitamos la factura a un NIT que no existe. Y continuando con el ingreso de la factura, vamos a ver, nos vamos a ir específicamente al detalle de la factura. Se hace la descripción del detalle de la factura, se puede hacer por la prestación de servicios o venta de bienes, para lo cual se elige en la columna B/S, ya sea el bien o el servicio. Se coloca la cantidad, ya sea de prestación de servicios o la cantidad de bienes vendidos. Porque, por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio, ¿qué va a pasar acá? Voy a colocar la cantidad de uno. Si estoy vendiendo bienes, voy a colocar la cantidad de los bienes vendidos.
En la descripción se coloca todo el detalle de la razón por qué se emite la factura. Este campo tiene la capacidad de 999 caracteres. Luego se coloca el precio unitario, el cual en cumplimiento a lo indicado en la ley del impuesto al valor agregado debe llevar ya incluido el impuesto. Tiene una casilla para descuentos y el sistema hace la resta si se coloca valor en esta casilla y en el monto, en la columna, perdón, del monto total ya coloca el valor con el descuento. También podemos ver aquí en el lapicito que tenemos lado derecho que se puede editar impuestos, si se desea agregar. Por ejemplo, para los hoteles que deseen agregar el impuesto de turismo, lo pueden hacer muy bien en esta opción. O cualquier otro impuesto, por ejemplo, de combustible, también se puede agregar. Y si no quiero agregar la línea que ya detallé, yo la puedo eliminar aquí en el botoncito rojo. Si quiero agregar más líneas, hago clic en agregar ítem y así voy agregando hasta alrededor de 1000 líneas que muestra el detalle de la factura. Esta factura, por ser de un pequeño contribuyente, muestra la frase de no genera derecho a crédito fiscal. Esa es una de las reglas y validaciones que el sistema hace previo a la autorización de una factura, que se cumpla con todo ese tipo de situaciones como lo es verificar en qué régimen está inscrito el contribuyente y cuáles son las frases que debe de llevar la factura que se está emitiendo. De esto nosotros tenemos una vista previa. Nos permite verificar que la factura esté los datos correctos y si en ese momento nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pues podemos regresar y corregirla. Lo que estamos viendo es el formato básico que la administración tributaria pone a disposición del contribuyente. Si vemos, la funcionalidad del formato es bastante básica, pero tiene todos los datos que la ley del impuesto al valor agregado requiere. Debe tener una factura. ¿Qué observamos aquí del lado derecho superior? Dice número de autorización sin certificar, serie sin certificar, número de DTE sin certificar, fecha y hora de emisión no tiene, fecha y hora de certificación tampoco tiene. ¿Qué significa esto? Que esta factura, como estamos en una vista previa, aún no la hemos certificado. Si todo está correcto, aquí en esta pantalla vamos a darle en hacer clic en certificar DTE. Seguida, el sistema nos llevará a esta pantalla donde nos dice firma documento. ¿Cómo vamos a firmar ese documento? Pues aquí es donde vamos a colocar nuestra contraseña asociada. ¿Cuál es esa contraseña? Fue la que registramos cuando nos habilitamos como emisor de factura electrónica dentro de la agencia virtual. Y es justo en este momento que vamos a certificar el documento en automático. El sistema verificará las reglas y validaciones y si todo está correcto, se autorizará el documento. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de firmar emisión para continuar con el proceso. Hablábamos de que esa autorización es en tiempo real y efectivamente esto es cuestión de segundos. La factura se nos muestra así. Tenemos aquí ya una factura de pequeño contribuyente debidamente certificada. Miramos en el lado derecho superior, en la esquina, hasta arriba, ya tiene un número de autorización. ¿Cuál es ese número de autorización? Contamos y vamos a ver que tenemos 32 caracteres. Luego tenemos
la serie y aquí podemos confirmar lo que vimos anteriormente. El número de serie es idéntico a los primeros 8 dígitos de ese número de autorización. Luego tenemos el número de documento tributario electrónico y este número hablábamos de que se desprende del número de autorización que empieza a partir de la posición 9 hasta la 16. Lo que ocurre es que el sistema aquí hizo la conversión a números decimales y entonces no va a coincidir con esos números de la posición 9 a la 16 del número de autorización. Luego vemos fecha y hora de emisión, fecha y hora de certificación. Hablábamos que el sistema nos permite emitir con 5 días anteriores y con fecha último día del mes. Aquí podemos ver un claro ejemplo. La fecha y hora de la emisión de la factura es 28 de febrero y la fecha y hora de certificación de la factura es 14 de febrero. O sea, ¿qué significa esto? Significa que la factura fue certificada el 14 de febrero. Entonces la factura puede tener fecha futuro, fecha último día del mes, pero la certificación, la que le da certeza legal, es esta fecha y hora de certificación. Luego miramos el detalle de la factura. Al final vemos quién es el certificador de esta factura. Ese es el proceso, o sea, lo que acabamos de ver es el proceso de una emisión de factura a través de la agencia virtual. Ahora bien, ¿cómo va a ser la emisión de una factura o de un documento tributario electrónico a través de un certificador? Vamos a ver el proceso, así en forma general, de la emisión de un documento tributario electrónico a través de un certificador. ¿Y qué tenemos acá? Vemos que el emisor emite la factura con su firma electrónica. Esta emisión la va a hacer en la plataforma o en el software que el certificador pone a su disposición. Luego de esto, la factura viaja al certificador, quien la recibe, valida, verifica esas reglas y si todo se cumple, autoriza en forma individual cada factura y la envía en automático al emisor y a la administración tributaria. ¿Qué hace la administración tributaria en este proceso? Recibe y si todavía hace validaciones y verifica que hay algún error, le rechaza al certificador esa emisión y se tiene que verificar, se tiene que corregir el documento para luego volverlo a certificar. Pero si todo está correcto, la SAT envía un acuse de recibo al certificador. El certificador está obligado a guardar el documento y el acuse de recibo. Siguiendo con el proceso, el emisor recibe esa factura y la entrega al receptor, ya sea que la pone a disposición en forma electrónica o impresa. Esto será a petición del receptor. Si el receptor exige la impresión gráfica de la factura, el emisor está obligado a entregarle la factura impresa al receptor. Continuando, vamos a ver que hay una anulación de documentos tributarios electrónicos. ¿Cómo es esa anulación? Esta es otra de las opciones que el régimen FEL ofrece a los emisores de factura electrónica en línea. ¿Cuándo es que ocurre la anulación de un documento tributario electrónico y dónde se hace? La anulación de un documento tributario electrónico puede ser porque el original fue emitido con algún error o se necesita modificar el contenido después de haber sido certificado el documento. Entonces, tenemos que hacer una anulación y dónde lo vamos
Vamos a hacer en agencia virtual en la opción de anulación de documento tributario electrónico. ¿Qué necesitamos para hacer esta anulación? Pues necesitamos tener el número de autorización del documento tributario electrónico. Aquel número de 32 caracteres lo necesitamos para colocarlo en este campo que dice número de autorización. Necesitamos el NIP del receptor. Si no lo tenemos, colocamos un CF, que aquí lo que va a mandar es el número de autorización. Y luego hacemos clic en el botón de buscar. La pantalla que se nos muestra a continuación es la información del documento que ya fue debidamente certificado. Aquí en esta pantalla, ¿qué es lo que vamos a ingresar o qué información tenemos que ingresar? Lo único que tenemos que ingresar acá es la razón, el motivo de anulación del documento. Colocamos la razón y damos clic en el botón de anular. El sistema nos va a dar esta advertencia. Está a punto de anular el presente documento. No podrá deshacer esta operación. Si nosotros estamos de acuerdo en anular el documento, vamos a hacer clic en aceptar y si no estamos de acuerdo, cancelamos esta anulación. Pero aquí, en este ejemplo, vamos a continuar con la anulación. La anulación, al igual que la emisión de un documento tributario electrónico, lleva una firma electrónica avanzada. Entonces, acá en esta pantalla colocamos la contraseña, que no va a ser más que la misma contraseña que estamos utilizando para certificar nuestros documentos a través de la agencia virtual. Colocamos esa contraseña y hacemos clic en el botón de firmar la anulación del documento. Seguidamente se muestra la pantalla que el documento fue anulado correctamente. Aquí hay algo bien importante que se debe aclarar. Se aconseja que si se va a anular un documento, la anulación del mismo se haga dentro del mes en que fue emitido dicho documento. ¿Por qué razón? Bueno, porque el documento ya fue reportado en las declaraciones que correspondan. Entonces, ¿qué ocurre si el documento se anula después o al siguiente mes? Bueno, entonces el contribuyente tendrá que hacer las rectificaciones respectivas de las declaraciones en que fue reportado dicho documento. Y esta va a ser la pantalla que se nos muestra seguidamente, donde aparece nuestro documento anulado con una marca de agua y ya tenemos listo nuestro documento anulado. Continuando. Consulta de documento tributario electrónico. Esta es otra opción que se tiene a disposición de los contribuyentes dentro de la agencia virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a consultar los documentos que nosotros hayamos emitido o que nos hayan emitido. Entonces entramos a la consulta DTE. La pantalla que se nos muestra seguidamente es una pantalla de búsqueda. Aquí tenemos tipo de operación. Tenemos documentos emitidos y documentos recibidos. Por ejemplo, un contribuyente puede no ser emisor de factura electrónica en línea, pero sí puede ser que ya le hayan emitido documentos tributarios electrónicos por algún servicio que tenga con algún proveedor y que este proveedor pues ya esté trabajando sus facturas en el régimen FED. Acá tenemos varios filtros para buscar. Tenemos por estado del documento, que va de anulado y vencido, por establecimiento, por número, por serie, pero
nosotros recomendamos que la búsqueda por el rango de fecha, desde hasta. Entonces acá colocamos el rango de fecha y le vamos a dar en el botón de buscar, le vamos a hacer un clic. ¿Qué pasa? Cuando hacemos clic en este botón, pues nos va a desplegar todos los documentos, ya sea emitidos o recibidos según hayamos elegido en el tipo de documento. Aquí se nos muestran los documentos, el número de autorización, la fecha de emisión, el receptor o emisor, el tipo y estado de la factura, que podía ser vigente o anulado, y el monto. ¿Para qué nos sirve acá estas opciones que tenemos de PDF y de Excel o de HXML? Pues nos sirve para exportar. Nosotros podemos exportar, si queremos a PDF, marcamos el documento y hacemos clic donde está el icono de PDF. Si queremos generar un archivo en Excel, marcamos todos nuestros documentos y luego generamos nuestro archivo de Excel. Y entonces lo que vamos a ver seguidamente va a ser ese archivo de Excel. ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué podemos utilizar? Pues como este archivo contiene todos los datos de nuestras facturas y por ser en formato de Excel, es un archivo manipulable que muy bien se adapta para que el contribuyente lo utilice para sus registros y controles internos. Por ejemplo, para hacer el registro en el libro de compras y ventas, para sus integraciones, para su contabilidad, perfectamente se adapta este archivo. Como vemos, este es una de las ventajas que también la administración tributaria pone a disposición de los contribuyentes emisores de factura electrónica en línea para facilitarle sus registros en contables o registros en los libros que correspondan. Bueno, vamos a ver ahora el verificador público de documentos tributarios electrónicos en el portal de SAT. Para lo cual, obviamente, tenemos que ingresar al portal de la Administración Tributaria. Tenemos aquí la dirección www.sat.gov.gt. Ese portal, y lo que se nos va a mostrar va a ser esta pantalla, donde vamos a buscar ese verificador de facturas FEL. Vamos a irnos a la opción Consulta NIT y allí precisamente tenemos verificador de facturas FEL. Hay un verificador de facturas primeramente, pero no es a esta opción donde vamos a entrar. ¿Por qué? Porque ese verificador de facturas que ya teníamos antes de que existiera FEL, pues únicamente nos va a servir para verificar el número de resolución de vigencia de las facturas. Sabemos que las facturas en papel tienen vigencia de 1 o 2 años. Por esa razón es que se necesita verificar el número de resolución de autorización. Pero con facturas emitidas bajo el régimen FEL, el número de resolución ya no existe. ¿Por qué? Porque vimos anteriormente que cada factura es autorizada en forma individual y lo que le da la certeza legal al documento es ese número de autorización. Por tal situación, aquí ya no existe número de resolución de autorización y las facturas electrónicas no tienen fecha de vencimiento. Entonces vamos a proceder a entrar a este verificador, hacemos y la pantalla que se nos va a mostrar es donde nos pide los datos para hacer la búsqueda de este documento. Acá lo que tenemos que colocar es el número de autorización, o sea, si tenemos el documento en formato PDF, pues cortamos
copiamos el número de autorización, es el número de 32 caracteres, ponemos el NID del emisor, el ID del receptor va a ser el NID, el QI o el CF. Colocamos el monto. Seguidamente, lo que nos va a mostrar el sistema es la representación gráfica de la factura. Aquí nos pone la fecha de emisión, el emisor, el establecimiento del emisor, el receptor, el monto y la autorización. Importante, aquí están los datos de la certificación y el acuse de recibo del que hablábamos de la administración tributaria. Entonces aquí vemos la importancia de la certificación de este documento, porque estamos viendo que la administración tributaria, aparte del certificador, también validó este documento. Esta representación gráfica que tenemos acá no muestra ningún problema, entonces la factura no tiene ningún motivo de anulación. Pero ¿qué pasa con una factura que está anulada? Nos la va a mostrar de esta manera. Nos va a salir, nos va a indicar que el documento fue anulado. Entonces, ¿qué pasa si un contribuyente va a pagar una factura a un proveedor y antes de pagarla decide verificarla en este, valga la redundancia, verificador público? Pues si le sale que el documento está anulado, pues ya no la paga, y lo que tiene que hacer es referirse a al emisor de la factura y pedirle que le explique por qué razón ese documento fue anulado, y obviamente ya no procederá el pago de esta factura. Y bueno, esto es lo que la administración tributaria desea dar a conocer a los contribuyentes en relación al régimen de factura electrónica en línea. Cualquier consulta, cualquier duda que usted tenga relacionada a este régimen, puede hacer su consulta escribiendo al correo electrónico efactura@sat.gov.gt o bien al contact center marcando el 1550. Eso es todo. Agradecemos su atención.